¿Sabías que Colombia es uno de los pocos países en Latinoamérica donde está reglamentada la eutanasia y también se puede acceder a ella de forma legal? Bienvenidos a nuestro podcast institucional Voces que Sanan. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante y también muy sensible, y es la eutanasia. Para esto nos acompaña el doctor Carlos Gallo, quien es especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Doctor, bienvenido a este espacio tan importante. Muchísimas gracias por tu invitación y un saludo a toda la audiencia que nos ve en este momento. Muchas gracias por tocar estos temas tan importantes. Doctor, iniciemos contándole a todas las personas que nos ven en este momento qué es la eutanasia y cómo diferenciarla, por ejemplo, de la sedación, los cuidados paliativos o el suicidio asistido. La palabra eutanasia proviene del griego, que corresponde a eutos, que se refiere correctamente, y thanatos, que se refiere a la muerte. Entonces, técnicamente se refiere a la buena muerte. Este término es acuñado para un procedimiento que realizamos los doctores y que consiste en la aplicación de medicamentos que llevan a la muerte a un individuo. Esto obviamente en unas situaciones muy específicas, y las hablamos dentro de un contexto en el cual el paciente se encuentra en sufrimiento. La eutanasia ha venido en un proceso de desarrollo durante muchos años, en donde hemos tratado de agrupar o definir qué pacientes corresponden o que entrarían mejor para realizar el procedimiento, y ha habido una serie importante de procesos legales en muchos países del mundo que trataron de definir las características de su ejecución. Quisiera enmarcar el contexto de lo que llamamos la muerte digna. Hoy en día hablamos de la muerte digna, es precisamente eso, una condición en la que el paciente tiene una enfermedad avanzada, terminal, de la cual ya no podemos proveer un tratamiento curativo y que se encuentre en marcado sufrimiento. La eutanasia es una de las opciones, pero antes de ella, y yo ratifico mucho el tema precisamente de mi especialidad, que es el cuidado paliativo, que básicamente se refiere a un acompañamiento integral dirigido a la persona, al paciente, donde tratamos de buscar solución a muchos de los conflictos que tiene el ser humano en ese proceso de acompañamiento del final de vida y del sufrimiento. Buscamos que nuestros pacientes tengan control de síntomas, que puedan estar en sus hogares, que puedan estar rodeados de su familia, que reciban afecto, que se perciba que aunque es los últimos días o semanas de su vida, pues que puedan tener una calidad que los haga sentir tranquilos en ese proceso de finalizar. Con respecto a las otras opciones que tenemos, el cuidado paliativo es la más interesante. Una de las herramientas del cuidado paliativo es la sedación paliativa, que busca no llevar a la muerte al individuo, como si lo hace la eutanasia, sino lo que busca es el control de los síntomas. Entender que muchas veces el deseo de morir de las personas es porque precisamente se tiene un dolor que no ha podido ser controlado, o náuseas, vómito, dificultad para respirar, o entrar en alteraciones cognitivas importantes que hacen que se perciba ese sufrimiento de forma marcada. Cuando nosotros podemos controlar esos síntomas, y pues en esa instancia la sedación paliativa es eso último que aplicamos cuando tenemos un síntoma refractario, cuando no pudo responder a los tratamientos previos, que llevamos a ese paciente a un estado de inconsciencia y que es reversible. O sea, es una condición donde el paciente lo llevamos a ese estado y lo acompañamos en ese proceso de final de su vida, que inclusive en algunas ocasiones puede revertir. Ya el otro término, el de suicidio asistido, es un tema diferente, en el cual no necesariamente tiene que ser personal médico, sino cualquier persona que tenga algún tipo de conocimiento le ayuda a otra persona, en este caso a la persona que solicita o desea morir, proveyéndole ya sea de los medicamentos que necesite para ello, y que finalmente el paciente se los autoadministra, decide colocárselos o tomarlos para llevar a cabo ese proceso. El tema del suicidio asistido ya fue despenalizado en Colombia, pero todavía tenemos muchas dudas acerca de cómo se llevaría a cabo o en qué contexto tendríamos como el marco legal para ello. La eutanasia sí cuenta ya con un marco legal en Colombia. El cuidado paliativo inclusive es una ley y es un derecho. Todos los pacientes tienen derecho a recibir el cuidado paliativo, pero el suicidio asistido todavía está en un término en donde no se penaliza, es decir, no voy a la cárcel por llevar a hacer un procedimiento o apoyar a otro paciente en su proceso de morir, pero no hay una reglamentación que nos diga cómo. Entonces, básicamente esas son como las diferencias, y pues lo más importante a recordar es que, independiente de que hablemos del tema de muerte digna, más que eutanasia se refiere también a la opción que tienen los individuos de buscar morir en su contexto ideal. Doctor, contemos un poquito también por qué la eutanasia, al ser un tema tan global, también al mismo tiempo es un tema tan restringido.
Pues yo creo que el tema de la eutanasia, yo creo que quebranta muchos temas de tipo tanto de tabú como de percepción. Yo creo que uno de los puntos interesantes a comprender de la eutanasia es esa percepción religiosa de lo que creemos que es el origen de la vida, del dador de la vida, y pues muchas religiones, incluyendo pues la que es más popular en nuestro medio, que es la católica, y pues el cristianismo, considera que la vida es un regalo, de la cual solamente Dios puede disponer. Y al ser una vida un regalo y nosotros merecedores de ello, pues no tenemos sino un deber específico, que sería cuidar de nuestra vida, pero no podemos disponer de ella. Entonces yo creo que uno de los grandes paradigmas y de las restricciones que se tiene con respecto a la eutanasia es precisamente ese proteccionismo mirado desde la visión religiosa, que pues le da un valor a la vida totalmente por encima del deseo humano. Yo creo que es una visión válida, o sea, que realmente todos los seres humanos que creemos en un Dios tenemos derecho a seguir ciertas pautas y normas, que es lo que brinda la religión, esa manera de cómo nos relacionamos con lo espiritual. Pero no necesariamente todas las personas tienen que pensar como yo, o como un católico, o como un cristiano al respecto. Y creo que dentro de esas diferentes visiones que hay de la religión y de la manera como yo percibo mi vida, pues se da también el derecho a disponer de ella. Creo yo que desde la perspectiva de lo difícil que ha sido precisamente llevar a cabo este proceso de legislación de la eutanasia, están esos dilemas morales, ese dilema de la percepción religiosa, que hacen que no sintamos o que no sea posible disponer de nuestra vida a nuestra elección. Doctor, y ya que hablas de elegir la vida, pues a nuestra elección y decidir si vivir o no, y viéndolo como desde esa visión ética y médica, ¿qué significa pues para ustedes, obviamente en su ámbito profesional, morir con dignidad para una persona y para ustedes también al momento de realizar estos procesos? Es una pregunta muy importante, pues porque, para ver, pues el tema desde de lo que es correcto o no, creo que inclusive todo aquí en Colombia fue a raíz precisamente de un primer intento que buscaba penalizar aún más el tema del homicidio por piedad, o el homicidio precisamente, que era la manera como se conocía en esa época. Estamos hablando inclusive en los alrededores del 91, cuando sale la ley 100, en donde se buscaba dar mayor control a que no cualquier persona podía ponerle fin a la vida de otra persona en sufrimiento. Y surge toda la discusión ética y moral que nos dice, bueno, pero si al fin y al cabo la vida técnicamente es un derecho, no un deber, pues como derecho hace que yo como persona pueda definir cuándo quiero que se respete mi vida o cuándo no. Y si ese proceso de vida está enmarcado en el sufrimiento, en el estar mal, en tener una enfermedad que me agobia y a la cual los médicos no hemos podido darle una solución a esos síntomas, pues con mayor razón tendría yo el derecho a ponerle fin o a pedir que se le ponga fin a mi vida. Ese constructo y ese desarrollo nos lleva a una primera instancia, varias acciones de tutela, una en particular que lleva al desarrollo de esto y a todo análisis a nivel de la Corte Constitucional, y que lleva finalmente a que la Corte Suprema en el año 2015 nos lance o le pida al Ministerio de Salud que ponga unos datos, unos elementos, que componga una manera de darle, y esto salió a través de una resolución, que de alguna manera de una normativa acerca de cuándo sí, cuándo no y de cómo debería realizarse. Entonces, a partir del 2015 surge esta resolución acerca de eutanasia, la cual ya tuvo una actualización en el 2020 y de la cual tenemos pendiente otra próximamente. En esta resolución se pone como en pauta cuáles son los criterios que debe tener a cabo o pedir una persona para poder llevar a cabo ese proceso, y pues precisamente tienen unos elementos desde lo ético, desde la perspectiva de lo que se consideraría viable para llevar a cabo el procedimiento. Hablamos de pacientes que son personas ya que son adultos, o sea, tenemos la mayoría de edad, o sea, son personas que son capaces de tomar decisiones con respecto a su vida, que no tengan su juicio comprometido y que tengan una enfermedad crónica terminal avanzada sin opción de tratamiento adicional, o una incurable avanzada, es decir, hablando de las secuelas de eventos cerebrovasculares u otras condiciones, y en donde pues el paciente sea reiterativo en su solicitud de desear morir. Esta solicitud debe ser reiterativa en el sentido de que debo estar consciente de lo que es, de que debo conocer en qué consiste el procedimiento y debo ser subsecuente en una solicitud que no se modifique ni por otras opiniones ni porque tenga yo dudas al respecto. Entonces, esto es como los criterios iniciales que debe tener, o sea, ser mayor de edad, tener una enfermedad incurable avanzada o terminal y que me encuentre en una situación de sufrimiento. Con esos tres criterios
cualquier paciente puede solicitar la activación de la solicitud ante un comité, que hay un comité específico que debe tener cada institución, que es el Comité de Muerte Digna y que se encarga precisamente de evaluar las solicitudes de eutanasia. Doctor, algo muy importante y es que más allá de lo legal, yo siento que este tema toca fibras muy profundas y sensibles incluso en las familias. ¿Cómo suele vivirse este proceso tanto para quien lo solicita como para sus familias? Es muy importante ese punto. A ver, ¿qué te cuento? Mi experiencia personal, que he tenido la oportunidad tanto de acompañar desde el cuidado paliativo como también de las solicitudes de eutanasia, puedo darme cuenta que lo que siempre marca el contexto es un sufrimiento no controlado. Son pacientes que le están pasando mal. Lamentablemente mi especialidad todavía no es tan popular como quisiéramos y no hay tanta gente preparada en el gremio para afrontar el control de síntomas, sobre todo el tema del dolor. Y muchas veces la solicitud de eutanasia surge de eso, del dolor no controlado, pero que una vez este paciente logra tener contacto con un especialista en cuidado paliativo o, como yo lo reitero mucho, con un médico que conoce y sabe del manejo del dolor, pues muchas de estas solicitudes terminan ahí, pues porque finalmente el deseo del paciente de morir no es por un deseo realmente de poner fin a su vida, sino de ponerle fin al sufrimiento y ver en eso, en el final de su vida, la manera de escapar de ese sufrimiento atroz. Las familias que pasan por una situación de solicitud de eutanasia la pasan mal. Realmente lo que yo veo y lo que se percibe es que es difícil afrontar que un ser que amas tanto haya pedido poner fin a su vida. Muchas familias se cuestionan el hecho de si el amor que ellos sienten por ese individuo, por ese paciente, no es suficiente para que él quisiera seguir viviendo. Y lo que yo les explico a las familias en su momento es que, pues, aunque pueda existir el mayor amor del universo, aunque yo pueda amar demasiado a alguien, el sufrimiento siempre va a ser algo que opaque toda emoción si no se logra controlar. Entonces, parte del entender el amor también es el dejar ir y de aceptar y comprender a ese otro que la solicita. Sin embargo, yo pienso que la eutanasia nunca debería ser considerada como la primera opción. De por sí, no es que intentemos porque no podemos ser barrera, no es querer que nuestros pacientes no decidan por la eutanasia, sino que hay que brindar las opciones al paciente para que pueda controlar su sufrimiento. Y desde el cuidado paliativo siempre hay algo por hacer, siempre hay algo que ofrecer, siempre hay alguna manera de controlar las cosas. Y finalmente, los pacientes que acceden al cuidado paliativo, de ese grupo muy pocos son los que finalmente insisten en la realización del procedimiento de eutanasia. Entonces, las familias la pasan mal, el paciente la pasa mal y necesitamos que buscar las herramientas para apoyarlos. Doctor, contemos un poquito porque en torno a este tema hay demasiados mitos, como por ejemplo, que es ilegal. También se oye y se dice mucho que también hay abandono médico. ¿Cómo desmentimos estos mitos y qué otros que tú conozcas podemos contarle a las personas para aprovechar el espacio y desmentirlos? Claro que sí, no, el tema de la eutanasia es que hace mucho ruido, pero hay una gran desinformación. O sea, realmente estos espacios son muy importantes para ayudar a las personas a entender las diferencias. Uno de los temas más importantes con respecto a diferenciar en la eutanasia, por ejemplo, lo que acabas de comentar de que es ilegal, entonces tengamos claro de que no es que haya una ley en Colombia sobre eutanasia, lo que tenemos son resoluciones que ha expedido la Corte, pues que la Corte Suprema de Justicia le ha pedido al Ministerio que por medio de las resoluciones genere una reglamentación. Pero el tema de legislar, de que exista una ley que claramente nos hable en Colombia de cómo hacer la eutanasia, todavía está en proceso. Aunque no es una ley, no es ilegal. O sea, tenemos que, a la luz de las resoluciones, tiene toda la competencia y todo el carácter de lo que implicaría sus acciones en términos de lo legal. Otro mito importante es que es algo que decide el médico únicamente a su criterio. Y no, esto no es así. De por sí, aunque el médico puede estar de alguna manera de acuerdo con el paciente y su solicitud de eutanasia, no es una decisión que yo como paciente quiero que me lo hagan ya y yo como médico que estoy de acuerdo apoyo la moción. No, realmente hay una reglamentación y lo que nos indica es que hay un comité de muerte digna que está conformado por la institución pues, que tenga a su cargo al paciente, por un abogado, por un psiquiatra o psicólogo y por un médico que es
par del tratante, es decir, que tiene el conocimiento. Si el paciente, por ejemplo, la solicita por una enfermedad oncológica, un cáncer, es otro oncólogo que no trate al paciente, el que revisa la historia y efectivamente apoya al comité informando si efectivamente no hay más opciones de tratamiento o si el paciente no es candidato a algún otro tipo de terapia que pudiese modificar el curso de la enfermedad. Y solo ellos, ese grupo de personas que les acabo de nombrar, son los que dan esa favorabilidad o no aceptación para la eutanasia. Eso finalmente es muy importante decirlo porque no es una decisión única, es una decisión de un grupo que está en teoría formado, que tiene el conocimiento suficiente para poder decir si es un concepto favorable o desfavorable a la realización de la eutanasia. Y pues otro mito que me parece importante resaltar con respecto al tema de la eutanasia es que pues no es una situación deshumanizada, o sea, no es un proceso en el cual el paciente se le va a abandonar o va a haber un abandono médico. Lo que yo percibo, mi manera de ver, es que pues como es una situación ya tan específica del final de vida, requiere que los médicos tengamos una sensibilización especial a ese sentido. Por mi experiencia, lo que yo veo es que a los médicos se nos enseña mucho a salvar vidas, se nos enseña mucho a entender la vida como lo más importante a preservar, pero se nos olvida que finalmente, a pesar de que nuestra formación nos ayude a preservar la vida, finalmente la muerte siempre gana. Pues hay un dicho muy bonito y me gusta mucho repetirlo, que dice que la muerte está tan segura de lo que va a ser que nos da toda una vida de ventaja. Entonces, claro que el hablar de la muerte genera escozor, genera temor, genera muchas dudas y queremos evitarlo. Pero yo pienso que hoy más que nunca, y precisamente ante las realidades que estamos ahora afrontando, es muy importante hablar de la muerte. No es que no le perdamos el miedo a la muerte, yo creo que siempre lo va a haber, pero es respetarla, tratar de entender que las visiones de cada persona son diferentes y que las razones para estar vivo también pueden ser igual de válidas las razones para querer estar muerto o querer morir. Doc, contemos un poquito desde Sumi Medical, ¿qué venimos realizando con este tema o qué realizan ustedes como médicos que acompañan a estas personas que sufren o padecen de enfermedades terminales y pues están como en una fase de mucho sufrimiento? Contemos un poco acerca de esto. Claro que sí. Yo creo que Sumi Medical es una de las instituciones que más sensible tiene como tema lo humano, y la aproximación humanizada en todos nuestros servicios es algo que me ha encantado de la institución desde que formo parte de ella. Y obviamente el tema de la eutanasia no se escapa a ese trato humano, a ese trato sensible. Como les decía, pues es una situación difícil afrontar a un paciente que desea su muerte. Creo yo que una de las herramientas con las que más contamos es con la capacitación de nuestros médicos, el que todos sabemos que tenemos que informar apropiadamente acerca de la eutanasia. Creo que es uno de los puntos más fuertes que tenemos aquí en la institución, y que también tenemos la manera, contamos con nuestro comité de muerte digna, contamos con una respuesta oportuna para las solicitudes, siempre se han cumplido en los términos que se han solicitado, y que brindamos ese acompañamiento desde cuidado paliativo también. Aunque el paciente no necesariamente puede objetar, decir no quiero pasar por cuidado paliativo, quiero que se haga mi proceso de eutanasia sin pasar por mi especialidad, percibo y entiendo que los médicos tienen la calidad humana suficiente, y he visto mucho de los médicos que acompañan a los pacientes en esas circunstancias haciéndolo con amor, con dedicación, acompañándolo, y yo creo que uno de los puntos más importantes que encuentro en nuestra institución es la escucha. Realmente percibo que los médicos escuchan a sus pacientes, desean acompañarlos y apoyarlos en ese proceso de tanto obtener la información como finalmente el de llevar a cabo el procedimiento de eutanasia. Obviamente yo como paliativista lo que busco es que ojalá todos nuestros pacientes tuvieran un adecuado control de síntomas. Como les decía, esa es la razón principal por la cual solicitan la eutanasia. Entonces, poder ayudar a ese control de síntomas, poder apoyar a sus familias en ese proceso, es lo que creo que le da mayor valor a Sumi Medical como institución en este tema de final de vida. Démosle un mensaje a todas esas personas que nos ven, quizá que hayan pasado familiares por este proceso, o a personas que están en el proceso de realizarse este procedimiento. Un mensaje de cierre para todos. El mensaje sería para todas esas personas que le están pasando mal, que están sufriendo y de alguna manera han considerado la eutanasia como una opción a su situación. Pues yo siempre les digo a mis pacientes, piensen en estas 5 preguntas. La primera, ¿están seguros que comprenden qué significa la eutanasia?
comprendan que se refiere a un procedimiento que va a llevar a tu muerte. O sea, no soluciona la condición del síntoma, sino que te lleva a la muerte, y aunque es cierto que pues muchas veces la muerte es también la solución, es privarnos de todas las oportunidades que la vida siempre nos va a brindar. Segundo, ¿estás seguro que tienes claro todos tus bienes materiales, todas las cosas que posees, todas las cosas que tienes? ¿Ya sabes cómo van a quedar? Tu gatito, tu perro, cómo estarán tus bienes personales, tus herencias, testamentos. Es importante tener claro eso. Lo tercero, ¿estás seguro que ya tienes todas tus cosas personales resueltas? Los perdones, los agradecimientos, el de poder hablar con esa persona con la que tuviste un problema, pudiste hacer el cierre de todas esas cosas en tu vida. Es muy importante que si tomas la decisión de pensar en la eutanasia, tengas claras tus cosas personales. La cuarta, ¿estás seguro que no hay nada más que te motive? ¿Estás seguro que hayas cumplido todos tus sueños en esta vida? Porque es que a pesar de que estés en sufrimiento, o a pesar que le estés pasando mal, la vida siempre es una oportunidad. La oportunidad de compartir con tu familia, un cumpleaños, un matrimonio, de hacer ese viaje que tanto quisiste, de ir a conocer el mar o de conocer algo que te llame la atención. Entonces, piénsalo bien antes de estar seguro de que no hayas faltado, que te falte algo que quieras hacer en tu vida. La quinta pregunta, ¿estás seguro que ya lo comentaste y expresaste tu deseo a tu familia? Morir no es algo que va a ocurrir estando solo. Morir va a afectar a todas las personas que están a tu alrededor. Y no es ser egoísta, es simplemente que pienses también en las personas que están a tu lado. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ellos qué piensan de eso. Y no porque ellos tengan que influir en tu decisión, pero tenlos en cuenta porque cuando tú no estés, ellos son los que van a seguir con tu recuerdo y de lo que pasó o pasaste por ello. Y la última pregunta, la quinta, ¿estás seguro de cómo está tu relación con Dios, con la trascendencia, con lo espiritual? Tienes que estar seguro que esto no altere tu plan. Muchas religiones ponen problemas, o digamos problemas, tienen una manera de concebir la religión que podría inclusive considerarse que la eutanasia está en contra de principios fundamentales que te permitieran acceder a esa visión de lo que hay en el más allá. Entonces es muy importante que te asesores de tu pastor o de tu sacerdote, de la religión a la que pertenezcas, que te des una asesoría y tengas claro cómo vas a estar tú con Dios y tu parte espiritual. Si has pensado esas 5 preguntas, yo les digo, piénsalo esta noche y analízalo, que después de que decidas y llegue el momento de la eutanasia, no va a haber vuelta atrás. Y como siempre digo, la vida siempre es una oportunidad. Doctor, muchas gracias. Considero que esta información, aparte de valiosa e importante, también toca fibras en cada persona que vaya a escuchar y que haya pasado o esté pensando en pasar por este proceso que no es fácil ni para quien toma la decisión ni para su entorno. Muchísimas gracias a todos, espero que tengan un resto de día muy agradable y pues aquí Cuidado Paliativo siempre dispuesto para todos. Recuerden, no tienen por qué pasarla mal, para eso estamos los paliativistas, para poder ayudarte, aunque parezca que la situación no tenga ninguna posibilidad de verse con claridad, siempre somos algo de luz en la oscuridad. Esto fue todo por hoy en nuestro podcast institucional Voces que Sanan y el tema de la eutanasia. Los esperamos en un próximo episodio y los invitamos a seguir conectados en nuestras redes sociales para que no se pierdan todo lo que venimos realizando. En Sumi Medical cuidamos tu salud, cuidamos tu vida.